nuevamente agradecerles la presencia una vez más de todos ustedes acá y por responder a nuestra convocatoria mensual. Estamos como muy contentos de la respuesta que a lo largo de los diferentes Ateneos vamos teniendo. Así que gracias por estar ahí. El Ateneo de hoy va a ser sobre cuidados paliativos perinatales. En los últimos años esta rama de los cuidados paliativos, por así decirlo, ha desplegado un desarrollo enorme y me parece que en una etapa tan llena de incertidumbre como es el embarazo y el periodo La neonatal, grabación se ha detenido. la mirada de los cuidados paliativos siempre ayuda, más aún cuando uno tiene un diagnóstico de una enfermedad amenazante para la vida o la muerte intra Esta o reunión está extrauterina siendo grabada. ocurre. ¿Sí? Entonces me parece que poner luz a este periodo, poner nombre y nombrar a la muerte perinatal es una misión muy importante, y me parece que los cuidados paliativos tenemos un montón de herramientas adquiridas para poder ayudar. Así que para eso nos van a acompañar la licenciada Lara Doumik, que es licenciada en psicología, es miembro del equipo de cuidados paliativos del Hospital Posadas y es la responsable del área psicosocial de pediátrica de Pallium Latinoamérica. También nos van a acompañar el doctor Guillermo Conlantonio, que es jefe de Pediatría y Neonatología del Sanatorio Finoquieto, también es miembro del Comité de Ética del Sanatorio Finoquieto y consultor del Sanatorio Güemes, también del CEFEN, que es el Comité de Enfermedades Fetonatales, la doctora Paola Carrascal, y la dejo para último a Ruth Kiman. Ella no necesita mucha presentación, todos la conocemos, igual ella la voy a nombrar, es médica pediatra, especialista en medicina paliativa, es magíster en cuidados paliativos, es docente de Pallium Latinoamérica, es la ex jefa del grupo de cuidados paliativos del Hospital Posadas. Y me voy a permitir una digresión personal hoy en este Día del Amigo. Además es amiga y en su persona también hago llegar muy feliz día a todos los amigos que el haber desarrollado cuidados paliativos me hizo tener la especialidad. Así que muy feliz día para todos. No mucho más que agregar, sino darle lugar a los expositores, y lo que vamos a hacer, como siempre, es reservar las preguntas hacia el final para mantener el orden. Los micrófonos van a estar cerrados, y si quieren, para una mejor conexión, durante las ponencias pueden apagar las cámaras, así se facilita la conexión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Hernán, por la presentación y feliz Día del Amigo para todos. Y entre los amigos, sabemos que desde Cuidados Paliativos, como en general somos un equipo de interconsultia, necesitamos tener buenos amigos, y en este caso hemos invitado al grupo del CEFEN con el que venimos trabajando en un consenso que después ellos van a explicar y que tiene bastante que ver con la temática que vamos a tratar. Entonces voy a compartir pantalla y empezar la disertación. Y mucho de lo que tengo para compartir con ustedes es producto de la experiencia en los últimos años en el Hospital Posadas y después en el Hospital de San Miguel Raúl Larcade. Entonces, durante estos minutos, lo que vamos a compartir es visibilizar cuáles son las condiciones que requieren cuidados paliativos en el inicio de la vida, cuál sería el mejor proceso de atención en situaciones de amenaza a la vida perinatal, y también, que es muy importante, reconocer cuál sería el apoyo que requiere el equipo de salud para brindar cuidados paliativos en este momento tan particular de la vida. Entonces,
A mí, en general, siempre me gusta hacer un recorrido histórico como para poder situarnos por qué suceden las cosas que suceden y cómo llegamos a el momento actual. Entonces, en un trabajo publicado por Silverman en Pediatrics en 1979, él va haciendo un recorrido de la neonatología y ahí uno se entera de que a finales del siglo XVIII en realidad los niños no importaban demasiado, y tampoco en el siglo XIX, y que con respecto a los índices de la mortalidad infantil, que eran 230 por 1000, habría en Europa un problema muy grande de despoblación y también de falta de recursos y de hombres para la guerra. Empieza a haber un movimiento muy importante de protección hacia la infancia, y el otro tema fundamental es el tema de la revolución industrial y la incorporación de las mujeres al campo laboral. Y un obstetra, Stéphane Tarnier, paseando un día por París, se da cuenta que en los criaderos de pollitos tenían un método que era un tipo de incubadora, con lo cual él de alguna manera desarrolla lo que fue la primera incubadora y mejora muchísimo el tema de la mortalidad simplemente con este elemento y esta intervención, que fue una de las primeras intervenciones más importantes. Siguiendo en este mismo sentido, realmente los recién nacidos en ese momento en todo el mundo estaban cuidados por obstetras y los nacimientos hospitalarios eran solo el 5%. En 1921 ya llegaban al 50% y empiezan ahí a aparecer las nurseries y empiezan a aparecer también un poco el cuidado a partir de los pediatras. La Segunda Guerra Mundial genera un marco totalmente diferente, con 90% de los partos hospitalarios, y también incide muchísimo en los avances de la medicina, pero no fue sino hasta 1960 donde realmente nace la neonatología moderna y el nombre neonatología, en el primer libro de neonatología de Sheffer. Y por otra parte, un hecho absolutamente casual, como fue la muerte del tercer hijo de Jackie Kennedy, un poquito antes de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, a las 32 semanas de edad gestacional, hace que se empiece una serie de estudios que desarrollan mucho el tema del enfoque de la prematurez. Lo que sucedió después lo conocemos, pero Silverman quizás en 1979 no lo tuvo, no lo podía conocer, y son todos los avances que viene teniendo de alguna manera la neonatología con la generación de una problemática muy particular, que son las unidades de cuidados intensivos y los pacientes críticos crónicos. Lo mismo pasó en la obstetricia, donde de alguna manera el desarrollo vino a través del primer ultrasonido por una masa abdominal, y desde entonces llegamos hasta otros avances. Y en este momento en la obstetricia llegamos hasta distintas intervenciones, digamos, mucho antes de que nazca el bebé. Con lo cual, lo que nosotros estamos viendo es que los avances en el diagnóstico perinatal y en la tecnología médica han cambiado el panorama del mundo perinatal. Los límites de la viabilidad siguen disminuyendo. La información diagnóstica está disponible muchísimo tiempo antes de que nazca el bebé, durante el embarazo. Y en general, todos los resultados continúan mejorando. En el mundo de la neonatología, lo que vemos como los retos actuales son tasas de partos prematuros que siguen aumentando con una alta mortalidad y morbilidad de acuerdo de alguna manera al código postal y al nivel socioeconómico y a las posibilidades de intervención. Nuevas tecnologías con beneficios clínicos, pero que tienen mayores costos económicos y sociales, y también la discusión del papel de los padres en la toma de decisiones en el final de la vida. ¿Cómo se integran los cuidados paliativos a todo esto? Como vamos viendo, en la segunda mitad del siglo XX empezaron a desarrollarse distintas especialidades, y entre ellas los cuidados paliativos, que empiezan a dar cuenta de aquellos pacientes para los cuales no había una opción curativa. Empieza en pacientes adultos en el Reino Unido, quizás con el modelo cáncer en la etapa terminal, pero después a lo largo del tiempo cambia a otro tipo de condiciones clínicas, donde el tema no era la muerte, sino la no curación, con lo cual se cambia el tema del enfoque de terminalidad, calidad de vida, y de alguna manera la última definición de expertos
que fue publicada en el 2020, ya habla de los cuidados paliativos como una asistencia activa, holística de personas de todas las edades, con sufrimiento relacionado con la salud debido a una enfermedad severa, con lo cual se pueden incorporar también en situaciones agudas, pero especialmente quienes están cerca del final de la vida. Los que somos especialistas o de alguna manera hacemos cuidados paliativos, sabemos que cuidados paliativos tiene un trípode que implica control de síntomas en todas las dimensiones, no solo lo físico, lo emocional, lo social, lo espiritual, que no hay recetas de cocina, que debe ser en forma personalizada y dentro de un equipo interdisciplinario, y que no solo mejoran la calidad de vida del paciente, sino la unidad de tratamiento, que siempre es paciente-familia, y podemos incorporar también a los cuidadores y dentro de ellos quizás al equipo primario tratante. Entonces, podríamos decir que dentro de los cuidados paliativos pediátricos particularmente, desde el primer modelo hospice por fuera del sistema de salud, al modelo cáncer y cuidados del final de la vida, al avance hacia otras enfermedades que limitan la vida, en este momento se está desarrollando en cuidados paliativos perinatales y el último modelo es en enfermedades severas con sufrimiento relacionado a la salud. Haciendo esta relación, las preguntas que podemos hacernos hasta este momento es, ¿qué pueden aportar los cuidados paliativos al área perinatal? Si es lo mismo trabajar con duelo perinatal que trabajar en cuidados paliativos perinatales, ¿cuál es la magnitud del problema al que estamos asistiendo para ver su importancia? Entonces, cuando uno busca en la bibliografía en los últimos años, con el MESH, Neonatal Palliative Care, vemos que empieza, digamos, en los últimos 30 años, ha habido un avance, pero que quizás no son más de 200 trabajos al año en este sentido, y si buscamos con el MESH Perinatal Palliative Care, vemos que la cantidad de trabajos es aún menor. Entonces me parece que podemos decir que es un área en desarrollo, y que desde la mirada de los cuidados paliativos, lo que hemos visto es que primero se le dio una visibilidad al dolor en el área neonatal, al confort, a, digamos, el vínculo madre-hijo, a los cuidados centrados en la familia, a el cuidado comprensivo de todas las dimensiones, a una mirada integrativa en relación a que no solo es importante el tema del duelo en el final de la vida, sino el duelo por el hijo, digamos, no deseado que no va a ser, y en este último periodo, el tema también de la incorporación de los cuidados paliativos en el periodo antenatal. ¿Cómo nos podemos situar frente a esta problemática? Bueno, en general, en el tema del embarazo podríamos decir que forma parte de la expectativa del crecimiento de una familia, donde el tema del deseo puede estar puesto y toda la familia está muy contenta, y esto puede ser, digamos, una expectativa en una familia de clase media. Pero esta puede ser otra situación. Esta puede ser otra situación. Y, por ejemplo, cada vez más, en relación al tema del tiempo que nos toca vivir y el lugar de la mujer, vemos embarazos en edades cada vez más avanzadas que también tienen una problemática muy particular. La verdad que estuve buscando así de chusma a ver qué había pasado con los bebés de Jen, pero parece que no nacieron, porque no lo encontré en ningún lado. Entonces, otro de los temas que es interesante también ver y repensar es qué pasa con la mortalidad infantil. Y para todos nosotros que somos pediatras o trabajamos con niños, vemos que el nivel de decisión política en cuanto a políticas públicas y de salud está muy centrado más en la mortalidad que en la morbilidad. Sabemos que en todo el mundo la mortalidad infantil viene descendiendo. Y de hecho, a mí me gustaría marcar que en los últimos datos que tenemos de UNICEF, lo que se ve es que en los menores de 5 años viene descendiendo, pero que a lo largo de los años, sí, la barra violeta es la mortalidad en niños menores de 5 años, la barra roja, la neonatal, y la barra celeste, la que está comprendida entre los 5 y los 14, vemos cómo, en cuanto a el número relativo de muertes que representa la mortalidad neonatal,
esta no solo viene descendiendo, sino que viene aumentando. Y esto me parece que es un dato significativo en cuanto a la importancia. Otro dato que me parece fundamental y que a veces no vemos o está invisibilizado es el tema de los mortinatos. Y lo que en el 2016 la Lancet Commission lanza justamente, bueno, un informe en relación a este tema con más de 2 millones de bebés fallecidos cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medios bajos, y alerta sobre qué ha sucedido en relación al tema de la pandemia y cómo esto trae problemas, va a traer problemas a futuro en cuanto a pérdidas de vidas, costos psicológicos y financieros para las mujeres, las familias y también las sociedades. Y en este sentido, una de las problemáticas que está invisibilizada en muchos lugares, también en nuestro país, es qué pasa en relación al tema de los mortinatos o feto muerto. Y lo que sucede es que cuando el bebé fallece antes de la 20ª o 22 semanas de la gestacional y menos de 500 gramos, se trata de un aborto. Si es después, un mortinato. En este sentido, no se puede inscribir en el registro civil y se inscribe como NN. Y si tiene menos de 22 semanas y 500 gramos, forma parte de lo que se denomina residuo patológico. Todo esto ha traído una serie de alguna manera, protestas por muchas personas donde estas situaciones de desajustes en la atención en las instituciones genera mucho sufrimiento. E incluso en este momento hay distintos movimientos para la modificación de la Ley de Registro Nacional de las Personas. En este sentido, y últimamente, se está trabajando mucho en lo que se ha dado por llamar la Ley Joana para la modificación y la inscripción de bebés de menos de 22 semanas de gestacional y menos de 500 gramos. Hay algunos trabajos que vienen desde las ciencias sociales que de alguna manera nos están alertando que independientemente de que sea una interrupción del embarazo o una muerte, digamos, no esperada, el impacto que genera en las mujeres y las familias realmente es muy alto y que esto tiene que ser visto como un problema real de salud pública. Aproximadamente en los datos que yo busqué, en la Argentina hay al año entre 5.000 y 8.000 fallecimientos de bebés no nacidos. ¿Qué pasa en la neonatología y cuál es la problemática? Bueno, los problemas que existen cuando nacen los bebés pueden tener que ver con las malformaciones congénitas, las anomalías cromosómicas, los trastornos relacionados a la prematurez, el bajo peso al nacer y las complicaciones maternas del embarazo. Pero muchos de estos problemas y con las intervenciones justamente para curar, lo que estamos viendo es que muchos de estos niños, y sobre todo en la primera infancia, continúan a lo largo del tiempo con problemas que se generan en el área neonatal. Recién estábamos hablando un poquito con los coordinadores de esta charla, una situación en relación a un bebé que nace después de un desprendimiento de placenta, secuelado, y cómo esto de alguna manera condiciona la calidad de vida de este niño y de toda su familia. Entonces, ¿qué preguntas podríamos hacernos frente a todo este panorama y esta situación? ¿Cómo deberíamos asesorar a los padres durante el embarazo, interpretando pruebas y procedimientos diagnósticos y al mismo tiempo reconocer la incertidumbre sobre el pronóstico y los resultados posibles? ¿Cómo podemos brindar a los padres y las familias información y apoyo respetando sus valores y creencias? ¿Cómo podemos evaluar las cargas y los beneficios de la tecnología? ¿Y cómo hacemos la transición de un soporte vital agresivo para centrarnos en medidas de confort? Y esto es lo que vamos a intentar desarrollar a lo largo de los próximos minutos. La pregunta es, ¿qué sucede hoy en día cuando una mujer que está embarazada y su hijo es diagnosticado antes del nacimiento con una condición que limita y amenaza la vida? Lo primero que podemos ver es que algo que forma parte de la vida cotidiana se medicaliza. El embarazo y el parto se medicalizan. En este sentido, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras hace
bastante tiempo, ya creo que en el 2011 y ahora en el 2019, ha dado a conocer un informe de situación que me parece que es interesante como para tomar, donde lo que dice es que los cuidados paliativos perinatales se refieren a una estrategia de atención coordinada que comprende opciones para la atención obstétrica del recién nacido, que incluyen un enfoque para maximizar la calidad de vida y el confort de los recién nacidos con afecciones que se consideren limitantes para la vida. Este enfoque tiene que ver con aliviar el sufrimiento y honrar los valores del paciente. Los cuidados paliativos perinatales se pueden brindar al mismo tiempo que el tratamiento específico para prolongar la vida, y también comprenden confort perinatal a lo largo del espectro de la atención, que incluye ofrecer a la familia la interrupción del embarazo, la reanimación y el tratamiento neonatal, que deben estar presentes en las embarazadas que enfrentan embarazos complicados por condiciones fetales que limitan la vida. Me parece que es una definición muy importante para considerar, que nos sirve, digamos, como una guía en el mundo antenatal. ¿Y qué necesitan los padres para tomar la decisión? Para tomar esa decisión que inicia cuando el medicina fetal, el obstetra que está haciendo la ecografía, ve una situación que empieza a generarle dudas y donde se necesitan una serie de estudios, pero que empiezan a dar cuenta que es probable que ese bebé tenga una condición de vida limitada. Los padres necesitan tiempo para entender de qué se trata. Los padres necesitan tiempo para examinar las alternativas de interrupción o continuación del embarazo y los beneficios de cada alternativa, tanto para la madre como para el bebé, porque a partir de ahora va a haber 2 pacientes, y los padres necesitan que se respeten sus valores y creencias. Uno de los temas bastante controvertidos y que en la Argentina, bueno, en estos últimos tiempos ha dado mucha discusión y mucho debate, y a veces situaciones que entre opciones, digamos, tan maniqueas de blanco-negro no permiten comprender las situaciones intermedias, es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, en Argentina, digamos, esto está permitido hasta la semana 14, ¿sí? Y después, bueno, por otras condiciones que ponen en riesgo la vida de la madre. Y es interesante ver cómo en el mundo, de acuerdo a las organizaciones internacionales, solo el 39% de los países permite una interrupción legal del embarazo cuando se diagnostica una anomalía fetal grave. Otro de los temas que también me parece importante es que a veces el diagnóstico lleva más tiempo y a veces hay situaciones de mucha incertidumbre, donde llegamos a que la gestación tenga una cantidad de semanas de edad gestacional, donde también hay que pensar en otras alternativas. Y en estas alternativas y en esta visión, desde hace algún tiempo empiezan a aparecer algunos trabajos en el mundo que cuando se puede ofrecer a los padres otra alternativa, digamos, de alguna manera la inclusión de los cuidados paliativos como un hospice perinatal, comprendiendo y llevando el embarazo adelante, pero con ciertas características. En este sentido, algunos autores nos ayudan frente a la toma de decisiones antenatal, como Stephen Leuner, que desarrolla una serie de cuestiones en relación a generar certeza diagnóstica y certeza pronóstica, o incerteza diagnóstica y incerteza pronóstica. Y acá tenemos, por ejemplo, algunas situaciones donde, por ejemplo, una anencefalia, nadie tiene dudas, hay certeza diagnóstica y pronóstica, pero quizás puede haber otras situaciones como una anencefalia donde puede haber falta de certeza diagnóstica, pero certeza pronóstica, y aún situaciones sin certeza diagnóstica ni pronóstica, como puede ser de alguna manera algunas cardiopatías complejas, donde vamos a necesitar que hacer determinados estudios o esperar al nacimiento del bebé y completar estudios para poder de alguna manera generar intervenciones acordes. Con lo cual, los cuidados paliativos perinatales son aquellos que se realizan desde el momento del diagnóstico, a lo largo de la vida del bebé, en el momento de la muerte y después en aquellos pacientes que van a vivir más allá de ese momento.
Y el tema, y lo más importante, es que se realizan a partir del momento diagnóstico, no a partir de saber la progresión de la enfermedad. Hay distintas categorías para elegir bebés que pueden ser pasibles de cuidados paliativos perinatales. Esta es una publicación del 2017 de Together for Short Lives, una institución del Reino Unido. Hay otras, como en la Asociación Británica Perinatal, donde lo que ellos nos proponen es una serie de estándares de atención. Entonces, el primer estándar tiene que ver con la elegibilidad del feto del bebé que va a requerir cuidados paliativos. El segundo estándar tiene que ver con el cuidado de la familia. El tercer estándar con el tema de la comunicación y la documentación. El cuarto con una planificación anticipada, pero también con una planificación paralela, que ahora vamos a hablar un poquito, con respecto a la situación antenatal, la transición en la vida postnatal, los cuidados alrededor del final de la vida y después que fallece el bebé. Y todo esto, digamos, son una propuesta. Y ellos también proponen una serie de categorizaciones en relación a cuáles son aquellos bebés que son elegibles. En relación, ¿y para qué nos sirve esto? Bueno, para poder categorizar la toma de decisiones. Entonces, la Asociación Perinatal Americana nos simplifica diciendo que los bebés que son elegibles son los que nacen muy pronto, los que nacen demasiado enfermos, los que no responden a cuidados intensivos o los que están sufriendo a tal punto que las terapias representan una carga o cuyo estado no permitirá una vida significativa. A estos bebés se le ofrecen cuidados paliativos. ¿Para qué pueden prepararse las familias? ¿Cuáles son los escenarios factibles una vez que tenemos una situación de estas características? Bueno, puede suceder que el bebé viva más tiempo que el esperado. Puede suceder que el bebé requiera medidas de reanimación. Puede suceder que el bebé fallezca intraútero o puede suceder que una vez que nace viva menos tiempo que el esperado. Todo esto requiere una anticipación y una planificación en cada uno de estos momentos. Y en este sentido, esta planificación anticipada corresponde a el momento, digamos, del parto, quién y cómo se llevará a cabo, quiénes estarán presentes, cuándo es el momento más óptimo, y esto tiene que ver con algunas cuestiones con respecto a la calidad, digamos, de cuidados hacia la mamá y la posibilidad de embarazos posteriores. Notificar a todos los miembros del equipo obstétrico neonatal que se ofrecerán solo cuidados de confort, cuáles van a ser las maniobras de reanimación, qué maniobras se van a hacer o qué intervenciones para el alivio de los síntomas que se presenten, qué medicamentos deberían estar, qué intervenciones diagnósticas, si no hay certeza diagnóstica, se deberían efectuar, y apoyar a la familia según los valores y las creencias. Si se decide continuar con los cuidados en el área neonatal, lo que se va a hacer es se puede esperar a tener más certeza diagnóstica y pronóstica, se pueden hacer determinadas intervenciones para prolongar la vida o de alguna manera se pueden hacer medidas de confort. Y ahí lo que vamos a intentar es profundizar el vínculo, tener en cuenta el tema de cuidados en la alimentación y la temperatura corporal, como el tema del COPAP, y sobre todo conocemos muy bien en nuestra área lo que significa un buen manejo del control de síntomas con las escalas correspondientes, el uso de medicaciones para sedación o para el dolor, como pueden ser los opioides, por distintas vías, como por ejemplo la intranasal también. Cuando se decide que ya los tratamientos son futiles, y esto tiene que ser una decisión del equipo de atención, puede realizarse una adecuación del esfuerzo terapéutico, ya sea de distintas formas, a través de la suspensión, de la no reanimación o de la no intervención nueva, ¿sí?, en relación a nuevas terapias. Todo esto requiere, como siempre, de que tengamos en cuenta que podemos pensar que pueden suceder algunas cuestiones, pero en realidad
puede, por ejemplo, nace un bebé con una anencefalia que esperamos que fallezca a las pocas horas y esto puede no ser lo que suceda. Por eso siempre tenemos que pensar en un plan alternativo. La mayoría de las muertes neonatales, sabemos en todos los trabajos, ocurren en los hospitales. En 98% incluso en países sumamente desarrollados. Incluso, bueno, y recientemente en algunas series televisivas también, se proponen algunos elementos o intervenciones como esto de la cuna fría para que las familias puedan despedirse en el tiempo y forma que ellos deseen, porque a veces puede no ser en el momento inmediato al nacimiento. Opciones. Y otro tema que me parece muy importante y que lo va a desarrollar un poco después Lara, es qué significa y el impacto que tiene cuando se espera algo, digamos, alegre y vital, ser una madre sin hijo. Con lo cual, antes o después del parto, las intervenciones de un equipo de cuidados paliativos proponen y apuntan a inscribir al bebé real, no al imaginado, en la historia familiar para ser acogido como un sujeto más allá del tiempo de supervivencia. Y en este sentido tenemos que incluir a toda la familia. Simplemente comentar dos experiencias en las que me vi involucrada, en el Hospital Posadas y en el Hospital Raúl Larcade, donde fuimos desarrollando primero en el Hospital Posadas, junto con el equipo de medicina fetal, una serie de procesos de gestión donde el equipo de cuidados paliativos actuaba como equipo, digamos, de anclaje a lo largo de todo el proceso. Y a partir de la detección había una identificación, una derivación al equipo de cuidados paliativos, donde se trabajaba junto al equipo de obstetricia y neonatología para clarificar la enfermedad, valorando la unidad de cuidado y viendo la historia de la pareja y el lugar de este bebé, escuchando, favoreciendo estrategias de afrontamiento, explicando, incluyendo este bebé en la historia familiar y ayudando a la toma de decisiones. En el momento del parto, bueno, trabajábamos con la toma de decisiones y la vinculación y el tema de la despedida con distintas cuestiones de la caja de memoria, el mechón, la huella, etcétera, las fotos. Si el bebé se internaba en la unidad de cuidados intensivos, participábamos también en los cuidados, muchas veces con el tema del control de síntomas, la sedación, la toma de decisiones y trabajando con la familia en la prevención del duelo. Algunos bebés se iban de alta y hacíamos un seguimiento neonatal, lo que estamos acostumbrados en cuidados paliativos pediátricos en relación a la planificación anticipada. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una holoprosencefalia, como para dar un ejemplo. En el Posadas había más de 4.000, sigue habiendo más de 4.000 partos y reciben embarazos de alto riesgo de muchísimos lugares como equipo de interconsulta, con lo cual no hacíamos el seguimiento de todas las pacientes y el equipo estaba conformado por genetistas, obstetras, cardiólogos, neonatólogos, cirujanos infantiles, enfermería, las psicólogas, por acá no la veo a Lara. Esta fue una experiencia diferente. Acá lo vemos al doctor Alejandro Pítaro, que después fue el jefe quien me convoca en el Hospital Ralcade, que hacer un hospital más pequeño y con otras condiciones permitió que también se hiciera un proceso de gestión también interdisciplinario, donde la identificación era a través del protocolo Colibrí, se ponía, digamos, esto en la puerta donde había una mamá, ya en la libreta sanitaria, donde se podía dejar a la mamá sola, donde se respetaban una serie de condiciones y donde incluso, junto con la doctora Cirusi, hicimos una disposición para la autorización de la inhumación de los restos embrionarios de bebés de menos de 22 semanas de edad gestacional o 500 gramos, que se hacía una vez al mes en el cementerio de San Miguel y en el cenizario. Y el día, digamos, de recuerdo, el 28 de diciembre en San Miguel, donde estaba involucrada también la Secretaría de Salud. Es decir, que para poder transformar todo esto necesitamos cambiar de alguna manera determinadas intervenciones, capacitación, pero es muy importante cambiar la cultura institucional.
donde haya un reconocimiento de los pacientes con necesidades paliativas, donde haya un proceso de atención paliativa y haya registros, haya una historia clínica, donde haya una conformación de equipos, y no en todos los lugares va a haber especialistas en cuidados paliativos, sin embargo se puede pensar en paliativos, donde las discusiones del diagnóstico en el final de la vida no la haga un médico solo, y quizás a veces un médico con poca experiencia, donde la familia de los pacientes pueda involucrarse una vez que el equipo de alguna manera también pudo tomar algunas decisiones y donde se realiza una capacitación en servicio. Una pregunta que yo me hice mirando las estadísticas argentinas, las últimas de la SAP-UNICEF, hay 581 fallecimientos en pacientes con cáncer y casi 5.000 en neonatos. Y yo me preguntaba el impacto que sigue generando en los cuidados paliativos en los niños con cáncer y qué pasa que no podemos incluir toda esta filosofía dentro de un lugar donde es el lugar donde los niños más están falleciendo. Quisiéramos compartir ahora con Lara, para darle lugar, la que fue nuestra paciente índice. Veníamos trabajando en cuidados paliativos, el equipo de cuidados paliativos del POSAS empezó a trabajar en 1996 dentro de oncología, y en el 2006, digamos, fuera ya para todos los pacientes, y a partir del 2010 trabajamos en neonatología. Pero hubo una paciente, que fue María Fernanda, que generó realmente una movilización y donde el equipo de medicina fetal nos vino a buscar. María Fernanda era una paciente de 24 años que estaba en su semana 12 de gestación con un embarazo gemelar, con, digamos, un siameses, una situación tóraco-abdominófago, y compartían el corazón. Se plantea entonces la inviabilidad del embarazo. El médico tratante, el obstetra, después de evaluar y evaluar con todo el equipo el momento más adecuado para la interrupción y en relación al riesgo de vida para una mamá joven, que además, bueno, en este momento no estaba en pareja, no estaba acompañada, y se propone que se produzca después de la semana 24. De alguna manera, esto le permitiría cumplir a María Fernanda conocer a sus hijas. El equipo de paliativos comienza a trabajar con ella desde el momento diagnóstico y acompaña la historización de este primer embarazo y intenta trabajar con ella para que ella pueda comprender mejor lo que ocurría. Y las preguntas disparadoras, que no sé, Lara, si las querés seguir vos, si estás por ahí y querés desmutearte. Sí, estoy acá, Ruti. Hola, buenas tardes. Bueno, un poco las preguntas que utilizamos en línea general, pero en el caso para María Fernanda, tenían que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es el significado de este embarazo para esta familia? Esto es como el ABC, un poco de donde iniciamos el trabajo en general con las familias, ¿no? A partir del significado. ¿Qué implica este diagnóstico o pronóstico grave? O sea, nosotros como médicos lo sabemos, pero ¿qué es lo que implica para esta familia en particular? Y acompañar todo ese proceso de comprender de lo que nosotros estamos hablando y el lugar hacia donde la llevamos, sobre todo cuando hay implicancia de la toma de decisiones. ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentará si va a decidir interrumpir el embarazo? Y son estas las condiciones que se dan. ¿Y cuáles son los problemas si se continúa? ¿No? ¿Y qué pasará después del parto? ¿No? Acompañar. La posibilidad que tenemos en relación sobre todo al duelo es que podemos anticipar algunas cosas, y esto tiene que quedar claro y es fundamental cuando hay un equipo que puede acompañar en todo ese proceso. Ruti, ¿querés contar lo de bioética? Sí, en realidad había muchas dudas, se presenta frente a todas estas dudas en el Comité de Bioética, y bueno, finalmente, de acuerdo a los estudios, se llega a la conclusión de que no eran viables, y se establece la seguridad del diagnóstico, la posibilidad de la muerte de ambos bebés. Y bueno, habiéndose comprobado la ausencia del dilema ético, y para no ponerla en riesgo a ella, se de alguna manera planifica que si las bebés nacen con vida, solo se van a hacer medidas de confort, no medidas agresivas, y cómo se iban a colocar, o sea, una serie. Esta foto no es de las bebés, es una que yo saqué de internet, y bueno, y después del nacimiento, el equipo
siguió trabajando con María Fernanda, ¿no, Lara? Sí. Bueno, si me permitís, voy a compartir pantalla. Y la idea un poquito es, sin irnos tanto un poco a lo teórico, pero en realidad haciendo anclaje en este caso, seguimos un poco como para arrojar luz de las intervenciones, es en relación al duelo, a lo que sería el duelo perinatal, pero que tiene que ver con el abordaje dentro de los cuidados paliativos perinatales. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de una pérdida tanto gestacional como neonatal, que va a implicar una doble pérdida, que tiene que ver con el hijo imaginario, como mencionó Ruth, y también con ese hijo real. Y para esto es importante, como me parece guía, algo de lo que quizás los psicólogos lo tenemos como más al tanto, más allá de la gestación física, también la gestación psíquica, que se da, ¿no?, en paralelo cuando se está gestando un bebé. Y bueno, como hablan ustedes del primer trimestre, del segundo trimestre, que les gusta hablar de semanas, aquí también, digamos, hay ciertas particularidades dentro de la estructura psíquica, ¿no? En el primer trimestre, que se habla de embrión, de feto, es como una parte indiferenciada del propio cuerpo, ¿sí? Y básicamente la mujer es como estoy embarazada, qué alegría, voy a disfrutar de los antojos, de esta situación nueva para mí, que quizás estuvo muy fantaseada y deseada desde antes, o quizás fue una sorpresa, pero digamos es el impacto del sentir y de los cambios del cuerpo en la mujer en relación al embarazo. En el segundo trimestre, y que va un poco acompañado de los movimientos del bebé, se empieza a ver como una cuestión ya más disociada, donde se ve al feto ya como una persona en sí misma. Y en el tercer trimestre quizás ya uno empieza como a verlo en relación al exterior y a los vínculos con el otro, ¿no? En esto, bueno, cómo va a ser con el abuelo, cómo va a ser toda esa situación que uno empieza a fantasear, bueno, cuando vaya a la escuela. Hay toda una cuestión de proyección hacia el futuro como mucho más marcada, ¿no? ¿Y qué sucede entonces cuando esto se ve interrumpido, ¿no? Cuando estamos hablando de quizás un duelo que, como dijimos, quizás podemos prever en relación a un diagnóstico, ¿sí?, que ya se tiene desde una edad gestacional más temprana, o cuando esto acontece durante la gestación. Entonces la OMS, como sabemos como definición, comprende el periodo del embarazo a partir de la semana 22, ¿sí?, hasta los 7 días posteriores al nacimiento. Pero como un poco explicaba Ruth, esto lo vemos en la práctica que se extiende, ¿no? Esto se inicia desde mucho más temprano, cuando quizás tenemos un diagnóstico, como vemos en el caso de Fernanda, en la semana 12, ¿sí?, desde la concepción, y se dan pérdidas en esa instancia, como hasta el final del primer año de vida. Y hasta incluso va más allá de la muerte física. ¿Por qué? Porque podemos hablar que hay diferentes tipos de pérdidas perinatales, como vemos hay distintas clasificaciones y, digamos, oportunidades en las que nos podemos encontrar con estas pérdidas por un aborto espontáneo o inducido, por la muerte de un gemelo en gestación, o cuando se produce la muerte gemelar después en el periodo neonatal, que esto tiene como otra también incidencia particular. La muerte del neonato, la interrupción voluntaria del embarazo por problemas del feto, como estábamos mencionando, los recién nacidos con anomalías congénitas, y el último caso, como vemos, de hijos cedidos en adopción. O sea, esto también implica una pérdida, aunque no haya la pérdida física de la muerte. ¿Y qué lo hace particular? ¿No? Porque digo, ¿de qué lo diferencia de otros duelos? Tiene que ver con esta paradoja, ¿no?, del periodo tan corto, digamos, el lapso tan corto de tiempo entre el nacimiento, entre la vida y la muerte, ¿no? Dar a luz ya a un hijo sin vida, despedirse de un hijo que no se ha podido ver, en esto que tanto insistía María Fernanda, en querer conocer y ver a sus hijas, bueno, por esta cuestión de la doble pérdida, ¿no?, donde hay un anclaje, donde la pérdida es mucho más simbólica,
en esto de lo que yo fantaseo, de lo que va a ser mi bebé, de todo lo que fue acompañando esta gestación psíquica, a quizás el tiempo real que se tuvo de oportunidad con los bebés, ¿no? Que quizás con un bebé que puede ser simplemente el despedirse y tenerlo en brazos, a quizás un periodo más largo en neonatal. Por lo general son padres jóvenes, a veces sucede que es la primera gestación, y esto tiene ya una implicancia particular en la búsqueda, ¿no? Y en el deseo puesto en este hijo. Y algo característico, que es un poco como lo mencionó Ruth, en esta cuestión del duelo desautorizado, ¿no? Hay un silencio que gira en torno a esta pérdida, por estas cuestiones donde están silenciadas, donde es difícil poner un nombre, ¿sí? Donde no se da como una entidad que pueda avalar esa existencia, ¿sí? En esto de que quizás no hubo tiempo para un bautismo, por la edad gestacional, y por esto, como Ruth mostraba este protocolo, no hay posibilidades de un entierro, ¿sí? Entonces son todas cuestiones que, si bien estos ritos que son tan importantes, marcan la existencia, nuestra existencia como sujetos. Y esto no está, y además la importancia de los ritos en cuanto a valor social, ¿no? Entonces esto queda como invisibilizado, ¿no? Pareciera que no hay registro, no poner un nombre en un acta de nacimiento, no haber y hasta en un certificado de función, bueno, esto ya tiene una impronta y una característica particular. Entonces esto refuerza la vivencia de soledad que pueden padecer estos padres. Y esto va de la mano de lo que implica los aspectos de secretismo, digamos, y silenciados de la mujer, ¿no? Que estuvieron desde toda la vida, digamos, anclados en la intimidad, ¿no? La menstruación, la sexualidad, no hablar de la fertilidad ni de los embarazos, no se habla de la menopausa, ¿sí? Y tiene que ver justamente con los tabú que implica la muerte, el sexo y la reproducción, ¿no? Entonces, digamos, tiene una lógica del por qué la dificultad de hablar de estas cosas. ¿Y qué le va a suceder en puntual a la mujer? Se va a sentir traicionada por su propio cuerpo, ¿no? La pregunta siempre inicial es, bueno, ¿qué hice yo? O si lo pudiera haber evitado, digamos, esto a veces las mujeres se cargan de mucha culpa. Justamente ese enojo por tener que siempre haber fantaseado con ser un momento alegre y se torna en un momento traumático. Envidia hacia las personas que sí han culminado, digamos, el embarazo con éxito, y esto un poco lo tomamos en consideración cuando intentamos separar a las mamás que han tenido pérdidas perinatales, que no estén en la sala de internación en conjunto con otras mamás que sí están en el rooming con sus bebés, ¿no? Se da este sentimiento de vulnerabilidad y de pérdida de control de la situación, ¿sí? La sensación de haber decepcionado a su pareja, por eso nos cargamos como de mucha culpa nosotros las mujeres, la posibilidad de tener justamente múltiples reacciones de aniversario, porque tenemos la fecha probable de parto, la fecha en que efectivamente perdiste al hijo, la fecha de cuándo te enteraste que estabas embarazada, digamos. Al no tener tanto tiempo del orden físico, digamos, oportunidad con el bebé, se da esta posibilidad de lo simbólico se torna en un lugar primordial. Y como un poco mostraba Ruth, digamos, a lo largo de la historia, y si nos basamos en no hace mucho tiempo, en esta cuestión como paternalista, ¿sí? También incidía en cómo se abordaba la muerte perinatal. Y se trataba como justamente un no suceso, ¿no? Algo de lo cual había que olvidarse de inmediato, como para facilitar, digamos, el trámite de esto acontecido. No, se la sedaba a la mujer, no se le mostraba el hijo, ¿sí? Y había una fuerte recomendación de que, bueno, busquen otro embarazo cuanto antes. Esto lo vamos a ver en la incidencia, por ejemplo, de lo que se denominan los hijos de reemplazo, ¿no? Acá estamos llevando como un poco hacia ese lugar. Y justamente de lo que hablamos es que para todo duelo, tanto perinatal como para cualquier otro duelo, es la posibilidad de empezar a duelar tiene que ver con inscribir esa pérdida, ¿sí? Entonces lo que tenemos que trabajar justamente se trata en este orden, de favorecer todo lo que tenga que ver con la inscripción de la pérdida.
más allá de los mecanismos de negación y de idealización que se hayan utilizado previamente, o en el momento, digamos, más agudo de la pérdida. ¿Y cuáles son esos factores que pueden intensificar el dolor de la pérdida? Bueno, el tiempo en que se ha demorado en concebir el bebé, esto que un poco indagamos en las primeras entrevistas que tenemos cuando nos acercamos a estas familias, es bueno, cuéntenos un poquito su historia, ¿no? Antes de empezar a hablar del bebé y de la patología, que ya sabemos que por algo nos llega a paliativos, es preguntar, bueno, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo es la historia un poco familiar para entender el lugar en que viene este bebé? ¿Cuál es la edad de la mujer? Esto que veíamos, la percepción biológica, ¿no? Por la que nos estamos atravesadas, la pérdida de embarazos si hubo anteriores, el sentimiento de apego a medida que progresa el embarazo. Y esto quiero como resaltar puntualmente porque en realidad esto suele prestar como a confusión o es lo que primero uno se escucha, ¿no? Bueno, ay, qué suerte que esto sucedió antes, porque mira, si nacía si nacía te ibas a pegar a tu bebé, digamos, esto se escucha un poco. Se escucha entre los familiares y se escucha también en el personal sanitario, ¿sí? Esto es un concepto en realidad erróneo, al pensar que cuanto uno menos tiempo de apego tuvo, mejor la va a pasar en el duelo. Entonces lo marco porque en realidad lo que tiene que ver es con este proceso de gestación psíquica, con el apego particular que haya tenido esta mamá y con el lugar particular que venga a ocupar este hijo en la historia familiar, tanto de esta mujer como de la familia, ¿sí? Por eso remarco también que es particular y es propia, por supuesto, de cada embarazada en su cultura. Y algo cortito como para puntualizar, bueno, cuando estamos hablando de un duelo, cuando lo propiciamos desde las características del orden de lo perinatal, pero no deja de ser un duelo normal, ¿sí? Que se espera que uno pueda atravesar normalmente, y las diferencias con lo que pueden ser aspectos de depresión, ¿sí? Que acá lo que va a evocar la tristeza, ¿sí? Va a tener que ver con cuando se recuerde la pérdida de ese hijo, ¿sí? Se siente la pena, pero no hay una cuestión de autocompasión, y de irritabilidad que se genera, digamos, y generan en nosotros. Los recuerdos en la depresión son desagradables sobre el embarazo, ¿sí? El feto está muy idealizado. Y en el duelo perinatal más normal, uno espera que el deseo, los padres tienen deseo de hablar de lo sucedido, ¿no? Que esto también es algo que uno suele pensar, en realidad es la dificultad que uno tiene desde lo cultural de cómo acercarnos a este tema tabú, este duelo desautorizado que decimos en función de que no sabemos cómo abordar a una familia que ha tenido una pérdida perinatal. Bueno, los papás sí quieren hablar, no es que, bueno, mejor no hablemos para no recordarles la pérdida, ¿no? La culpa que aparece en la depresión es mucho más global, ¿sí? El aislamiento es mucho más marcado, que no es lo que sucede en el duelo perinatal. ¿Y qué es lo que sucede con los padres? ¿No? Hasta acá siempre nos hacemos foco en la mujer y que es, como decimos, es la que pone el cuerpo, la que ha gestado este hijo. Bueno, ¿qué sucede con los padres? El apego, como sabemos, es mucho más intelectual, por lo general, que emocional o físico, ¿sí? Por esta cuestión de no llevarlo, no poner el cuerpo. Se pregunta por el motivo de lo ocurrido, ¿sí? En cómo consolar a la pareja, si van a poder tener, o sea, hay otras preguntas, por eso es más del orden de lo intelectual. Y además marcado por el rol de lo masculino, ¿no? O sea, se espera que el hombre sea el que apoye emocionalmente y físicamente a la mujer, y en esta cuestión de los roles también, que sea el hombre el que se encargue de informar a la familia de los amigos, a preparar a cómo retirar el cuerpo, el entierro. Bueno, estos son como los roles que ya vienen un poco dados. Y esto desborda un poco y carga al hombre, y que digamos, va a propiciar de alguna manera a que toda esta cuestión de tener que ocuparme se impone frente a la expresión de su propio duelo, ¿sí? Puede haber enojos dirigidos hacia el personal sanitario,
por lo general se vuelve prontamente, digamos, al área laboral y a retomar las actividades, y por supuesto todo esto lo que produce es también una cuestión de no hablar y de cierta soledad frente a esta pérdida. Y nosotros mismos reforzamos a veces esto, en esto de que el hombre es como el mero acompañante, ¿no? Cuando lo vemos al papá le preguntamos, ¿sí? ¿Cómo está tu esposa? ¿Ahí la pudiste entrar? ¿Está bien? ¿No? Y quizás nos olvidamos y ni siquiera preguntamos cómo está él. Por lo general se evita, digamos, confrontarse con sus propias emociones, esto también es algo del orden de lo cultural, ¿no? Es raro que acuda el hombre cuando haya una pérdida perinatal, o vienen en pareja al consultorio, digamos, o viene la mujer, pero no consulta el hombre, y prefieren hablarlo con otro varón. Buscan a veces la cercanía y la intimidad en la pareja, que esto a veces trae ciertos conflictos, digamos, con la pareja, porque se ve como algo como, bueno, sos insensible, bueno, es la forma en que tiene quizás el hombre más de tramitarlo, ¿sí? Y se dan, sobre todo en esta cuestión de que pareciera que es un vínculo incongruente, ¿no? En cómo transitan el duelo, el hombre y la mujer. Bueno, hay ritmos y hay tiempos diferentes, que esto es lo que es importante reforzar, digamos, de que se lo pueda respetar, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede a los hermanos? También son los dolientes olvidados. Obviamente que la reacción va a depender de la edad, de la personalidad, de cómo también se ubica a estos hermanos dentro de la biografía, ¿no? A veces también escuchamos que, bueno, quedé embarazada para darle un hermanito, entonces claramente esta connotación va a cargar ya, digamos, al hermano y lo va a posicionar en otro lugar. A veces cuando las pérdidas son muy tempranas, no se habla de esto y los hermanos se enteran de grandes, pero hay cuestiones que determinan, como pueden ser los hijos de reemplazo, porque a veces el propio hermano puede ser producto de esta idea de, bueno, reemplazar el embarazo anterior, y por supuesto esto incide en la constitución subjetiva de ese hermano. Y por eso es importante hacerlos partícipes de tanto la conexión, o sea, de favorecer ese vínculo, como de repente puede ser la despedida, ¿no? Si de repente el hermanito que nació está en la neo y uno puede como, bueno, que se pueda armar un dibujo, que este dibujo se lo vamos a llevar, digamos, que puede armar una carta, a veces una videollamada es más difícil, digamos, pero bueno, algún tipo de vínculo, como para comprender que esto también tiene un impacto en que este nuevo integrante de la familia, cómo propiciar aspectos saludables. Y también destacar qué le sucede a los abuelos, ¿no? En esto de la implicancia en la biografía familiar, ¿no? Los abuelos van a sufrir una doble pérdida, primero por el nieto, ¿sí? Y además por esta cuestión de cómo consolar y cómo ubicarse frente al duelo de ese hijo. Hay un deseo por lo general de sustitución, porque bueno, es como una vida desperdiciada, ¿no? Frente a la mía que yo ya viví. La pregunta por el rol de los abuelos, ¿sí? Cómo ubicarse en este contexto de pérdidas, donde quizás también se reeditan pérdidas anteriores, ¿sí? Que pueden ser de embarazos o bueno, una trayectoria de vida donde ya han sufrido pérdidas. Y a veces esto acerca a la madre que está en duelo a su propia madre, ¿no? Y esto también tiene algo que ver con, bueno, hay un concepto que manejamos de transparencia psíquica, como dice una psiquiatra francesa, que en este estado, digamos, de vulnerabilidad que es el embarazo, la mujer reedita un poco sus vínculos, ¿sí? Para poder vincularse ahora como mamá frente a este hijo, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí donde se vuelve un poco a los vínculos primarios. Y en relación a por qué hablamos de estas cosas en cuidados paliativos perinatales, me parece importante mencionar, nosotros lo mencionamos como psicoprofilaxis, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Que esto no se trata de llamemos al psicólogo para que venga a hablar con la mamá o hable con la familia para que algo de esto vaya por un curso más normal, sino que tiene que ver con que
cuál es el rol que cada uno de nosotros tomamos en el equipo, y que esto no solo, digamos, tiene que ver con el área psicosocial, sino que cómo es el abordaje integral, ¿no? Entonces, ¿cómo propiciamos estos aspectos saludables en el área de salud mental? Que no se obstaculice este proceso normal de duelo, ¿sí? Todo esto que veníamos mencionando, que se produzca una discriminación, una desidentificación entre madre e hijo, que el hijo pase a tener su propia constitución y su lugar, que adquiera, es decir, el estatus de persona, que se cuente con referentes perceptuales, ¿sí? Que sienten las bases para el proceso de duelo, quiere decir, esta que mencionaba Ruth, la caja de recuerdos, las huellitas, el mechón de pelo, digamos, todo eso facilita, que no se estimule a la sustitución, ¿no? Para futuros hijos. Y en relación a estas pautas en concreto, bueno, esto de siempre tener a disposición algo de ropita, ¿sí? Que haya traído la familia a la hora de presentar este bebé, aunque más no sea algo mínimo, promover un ambiente adecuado, ¿sí? Esto que mencionábamos, aislar de otras mamás, sujetar al bebé en brazos cuando es que se le pregunta si lo quieren ver o lo quieren conocer. Hemos tenido experiencias no hace tanto, digamos, antes de la intervención de los paliativos, de presentar a los fetos fallecidos en la chata, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es el impacto que esto tiene para las mamás? Tomarle una foto, que esto a veces también lo trabajamos con previo consentimiento de las familias, a veces antes de que nazcan los bebés o que se produzca la pérdida perinatal, cuando hay, digamos, posibilidad de que esto suceda, se trabaja con las familias en, mira, nosotros podemos tomarle una foto, la guardamos, y si el día de mañana vos querés tener esta foto, porque a veces hay dudas sobre si tener o no tener un recuerdo de esto, bueno, como sabemos que lo vamos a ir trabajando con las familias, esto se tiene, y después cuando el día se entrega esa foto, obviamente borramos nosotros los registros, y bueno, esto la verdad que hemos visto en la experiencia, que quizás al mes y pico, se contactan por nosotros para querer esa foto, que por ahí la familia no tuvo oportunidad de tener. Bueno, como dijimos, tomar huellas y demás. Y quería termino con esta frase: los padres nunca olvidan la comprensión, el respeto y el calor genuino que recibieron de los cuidadores, que llega a ser tan duradero e importante como los recuerdos materiales del embarazo perdido y de la corta vida de su bebé. O sea, todo esto que nosotros podemos aportar como equipo de salud, a veces este lugar desde la contención y de la comprensión, realmente quedan los recuerdos de la familia. Gracias. Muchas gracias, Lara. Bueno, y veo que entre la gente que nos está escuchando hay mucha gente querida, mucha gente de la que hemos aprendido en conjunto. Por ahí la vi a la doctora Silvia García, la jefa del Posadas, a Fernando Tello, a Romy Molina, está por ahí Javier Melitano, bueno, muchos otros que no me quiero olvidar de mencionar, porque si no se me van a poner celosos. Lucrecia Francia. Y contarles que hace un tiempo que desde esta inquietud, de este trabajo entre las dos especialidades, venimos de alguna manera intentando desarrollar aspectos que puedan mejorar las competencias entre la neonatología y los cuidados paliativos. Hay algunos lugares, como yo ya mencioné, que tienen protocolos o que los están iniciando, y hay todo un trabajo que ahora les va a contar el doctor Guillermo Colantonio y Paola Carrascal en relación a un consenso que estamos elaborando, que puede servir como un documento base para mejorar las prácticas en todos los espacios y las instituciones, públicas o privadas. Guillermo, te damos la palabra. Y si quieres compartir pantalla y contar un poco. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que la presentación de Lara y, bueno, Ruth nos hace reflexionar a todos. Cuando nosotros tuvimos las primeras reuniones de este CEFEN actual, y la secretaria Lucrecia Bossi, pusimos como a ver qué íbamos a hacer, y la verdad que sentíamos la necesidad desde parte del CEFEN de elaborar recomendaciones que nos ayuden a todos los neonatólogos, y especialmente también a la enfermería neonatal, a manejar estas situaciones, tanto prenatales como postnatales.
Así que empezamos a trabajar, voy a compartir, solo les voy a contar cómo es a ver, espera un segundo. Acá. Bueno, la idea es que la recomendación la hemos presentado, está en plena revisión, pero fue un trabajo muy, muy arduo, y el título es Recomendaciones para situaciones de riesgo vital en el cuidado perinatal aplicando modelos de cuidados paliativos. De todo el grupo del CEFEN, bueno, Paola Carrascal, que es médica neonatóloga del Hospital Italiano, está conectada ahora, creo que ojalá se pueda hablar, y yo fuimos los coordinadores, pero Paola se puso esta recomendación al hombro, y juntamos, aparte del CEFEN, este grupo interdisciplinario, que bueno, está Susana Silusi, que la verdad que fue una ayuda impresionante, Lucrecia Francia, Graciela Gómez Bouza, Mariana González, bueno, Ruth, que hoy nos dio esta excelente clase, y Natalia Solari. Esta recomendación, lo que queremos como grupo de CEFEN, y para terminar de este mandato, entre comillas, es dar la herramienta a los neonatólogos y enfermeras neonatales de por lo menos una recomendación escrita, porque es muy importante que el neonatólogo conozca los aspectos legales. Hay muchos, uno cuando habla con muchos neonatólogos, siempre hay un miedo, entonces esto nos va a dar una herramienta que esté escrita, de decir, bueno, esto es lo que se puede hacer, esto que no, y también esto nos da una información para hablar con los padres, ¿no? Porque es muy importante. Si nosotros tenemos claro lo legal, esto también generamos incertidumbre para los padres. Conceptos de definiciones. Hay falta de definiciones que no conocemos, diferenciar, bueno, la palabra futilidad, cuál es el rol, qué significa, eutanasia, adecuación del esfuerzo terapéutico, todas esas palabras tienen definiciones, todo como neonatólogo lo tenemos que conocer, y eso lo estamos plasmando en esta recomendación. La importancia de la introducción de los cuidados paliativos como opción terapéutica. La verdad, yo trabajo en el Sanatorio Finoquieto, no tengo equipo de cuidados paliativos, pero desde el año 2019 trabajo en el Sanatorio Güemes, y la verdad que estoy totalmente orgulloso de conocer un equipo. Está Alisa Mariani, Fabián Vera y Belén Alonso, unos genios, y la verdad que el trabajo que hacen, y lo incorporamos a la neonatología, el equipo perinatal, y ahí hemos crecido todos como equipo, así que es muy importante. Así que bueno, si tenés un equipo perinatal de cuidados paliativos, bueno, excelente, pero si no, nosotros como CEFEN queremos darle herramientas al equipo, a los neonatólogos y las enfermeras. Para toma de decisiones, esta recomendación nos va a ayudar para cómo lo vamos a ayudar a esa madre. Bueno, el proyecto Mariposa, un proyecto inglés, que es el Butterfly Project, que es el duelo de ese bebé, el hermanito que falleció, y nos queda el bebé, el hermano en la unidad, ¿no? Es tan bueno ese proyecto, esos chicos que después van al colegio en la mochila y tienen esa mariposa, que significa que ese tuvo un hermano, ese chico tuvo un hermano. Bueno, la comunicación, darles herramientas a los neonatólogos, a las enfermeras para hablar con los padres, ¿no? Y bueno, y acá hay una cosa muy importante que también queríamos reflejar en esta recomendación, el cuidado del equipo de atención, ¿no? Todo eso que nos pasa a nosotros cuando un bebé fallece, cómo acercamos a esa familia, toda esa energía que lamentablemente tenemos que usar, y después cómo nos impacta a nosotros. Entonces, cómo cuidamos ese equipo. Entonces, esto como equipo queríamos plasmarlo en una recomendación, ojalá que a corto plazo esté escrita y le pueda llegar a todos. Y bueno, me gustaría que Paola diga unas palabras, no sé si está conectada, pero algo que contaba Lara, y una experiencia personal, en mi formación neonatal, nosotros, por lo menos donde yo trabajaba en la maternidad sur-argentina, y ahora lo sigo haciendo en el Sanatorio Finoquieto, nosotros los neonatólogos íbamos a todos los fetos, o sea, a las madres que tenían un feto muerto. ¿Por qué íbamos a eso? Porque mejora el duelo. Había familias que les ayudábamos, les contábamos cómo estaba el bebé, les certificábamos el diagnóstico, o al revés, les decíamos que el bebé estaba formado bien, o sea, era muy importante. Escribíamos en la historia clínica materna, y más de una vez nos ha tocado de ir a buscar ese bebé a la morgue, vestirlo y llevarlo a la habitación, más de una vez.
¿Por qué? Porque ese momento, como decía Lara, no querían verlo y después al otro día reflexionan y piensan y quieren ver para no tener esa situación fantasma, esa situación que nunca existió y verdaderamente existe, y si uno lo maneja bien, produce menos daño en el futuro. Así que bueno, era a eso, Ruth nos convocó. Ojalá bueno, gracias a Ruth que nos ha dado este empujón para que esta recomendación, y me gustaría ver si Paola está conectada, que haga también una reflexión. Sí, acá estoy. Buenas tardes. Espero, Paola, que haya transmitido lo que queríamos. Totalmente. No, ¿qué decir después de todo lo que han expuesto? Primero, agradecer por la invitación y por permitirnos visibilizar también esta necesidad que tenemos, como dijo Guille, los neonatólogos, de aprender, de contar con especialistas y gente que sabe mucho más que nosotros sobre este tema. Transmitir, hay muchos neonatólogos conectados también, que estamos trabajando sobre esto para poder compartir, como bien mencionó Guille, conceptos, definiciones, un marco teórico, un marco legal que nos genere un poco de seguridad y nos informe, porque también vemos lamentablemente mucha desigualdad en la información que manejamos a lo largo del país. Poder también incorporar no como un concepto nuevo, pero tenerlo en cuenta, que nosotros manejamos familias y que muchas veces nos enfocamos en el manejo del paciente en cuanto a, como intensivistas, curar, resolver problemas, y alrededor de ese bebé hay toda una familia, como bien lo describió Lara, que tiene impacto tanto en la salud como en la enfermedad y obviamente en la muerte de ese bebé, ¿no? Y también ampliar este tipo de cuidados no solo al momento de la terapia intensiva o de la enfermedad aguda, sino que muchos de nuestros pacientes también transitan situaciones crónicas que hacen que estos cuidados a veces se tengan que prolongar más allá del aneo, y que creo que en nuestro trabajo diario a veces no contemplamos estas situaciones y por ahí solo lo relacionamos con el fin de vida. Así que, como bien dijiste, Ruda, al principio, que esto es un tema súper amplio, que podríamos escribir millones de capítulos para asesorarnos, para informarnos, que sea el puntapié para empezar a trabajar más en profundidad de cada aspecto. Y obviamente estamos a disposición de quien se quiera sumar, a ayudarnos a difundir esta información. Muchísimas gracias. Bueno, un poco como cierre de nuestras exposiciones para dar lugar a las preguntas después, Hernán, simplemente decir, bueno, que los cuidados paliativos han recorrido un largo camino, muchacha, desde la oncología a otros espacios como la neonatología, y que ninguna de las especialidades puede resolver este tema, que es un problema de salud pública que estamos poniendo sobre la mesa y que es importante visibilizarlo. Así que bueno, muchísimas gracias, Paola, Guillermo, bueno, y Larita, como siempre, un placer. Ahí lo veo a Felipe Acosta también, que está conectado y con quien compartimos a María Fernanda y el lugar de enfermería. Bueno, gracias, Hernán, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un lujo, un placer escucharlos. Uno se reconforta con estos encuentros y con el compromiso con la tarea. Así que muchísimas gracias. No tenemos mucho margen de tiempo, pero hay algunas preguntas, sobre todo una muy interesante para Lara. Gisela Del Monte preguntó la diferencia. ¿Me escuchás bien, Lara? Sí. Sí, te escucho. La diferencia en el duelo cuando la interrupción voluntaria del embarazo no es por una causa médica, sino por una decisión materna o de ambos padres. Bien, sí, acá la particularidad, digamos, en la interrupción voluntaria es que a veces uno pisa un poco el palito en creer que, bueno, como fue una decisión tomada por los papás y como quizás más elaborada, esto puede, digamos, pasar
desapercibida la pérdida y ser como más fácil. Y esto en realidad no lo es, por eso lo remarcaba como tipo de pérdidas que también a elaborar, ¿no? Y atravesar un duelo. Porque bueno, a veces hay circunstancias vitales, hay circunstancias en el momento características que llevan una decisión, que no implica con el arrepentimiento o no de esto, sino que tiene que ver con la historia familiar, con darle lugar, de nuevo, a lo mismo que decíamos, ¿no? Escribir, aunque sea esto que se había imaginado en relación al embarazo y a la idea, digamos, de un hijo. Entonces, es un duelo como cualquier otro, digamos, y no propicia ni aspectos saludables, ni lo contrario, sino que es algo sí a elaborar. Yo en este sentido, Hernán, encontré un trabajo, porque la verdad que era un tema que me preocupaba bastante, encontré un trabajo que ahora voy a, digamos, difundir en el chat, de unas autoras que son desde el área psicosocial e investigadoras del CONICET, que se llama Los no nacidos y las mujeres que los gestaban, significaciones prácticas, políticas y rituales en Buenos Aires, de Feletti y Razábal. Y la verdad me parece muy interesante porque lo que se ve, un poco abogando lo que dice Lara, que más allá de la toma de decisión, el duelo también se produce. Por eso yo decía antes, y es un poco lo que vi, digamos, también trabajando en dos lugares muy diferentes, con características y valores y creencias, como puede ser el municipio de San Miguel, con sus cuestiones, donde estos temas, independientemente de la decisión de la interrupción voluntaria o no voluntaria, genera situaciones en quien la padece que es importante que empecemos a considerar. Entonces, me parece que a veces hay algunas cuestiones que achican, digamos, y que no dejan en el debate ver otros problemas de salud que son muy importantes. Ahí lo pongo en el chat para quien lo quiera buscar y leer. Sí, también considerar, perdón, quería agregar, digamos, que a este tipo de pérdidas se le agrega como de cierta justificación desde el marco de la ética, ¿no? Hay como cierta cuestión de responsabilizar, digamos, a los padres, como que se cargan un poco con eso, y esto también lo hace como un poco más característico. Lo que quería, tipo más administrativo, también en el chat se va a postear un link para responder una encuesta cuando tengan ganas y si tienen ganas y si nos quieren dar algún tipo de devolución. Todos los... Perdón. Todos los comentarios que llegan son de felicitaciones y de agradecimiento para todos los expositores, así que estamos muy, muy orgullosos de haber hecho el Ateneo de hoy.